La figura del abogado surge durante el siglo XIV en Francia e Inglaterra y era conocido como el advocatus, es decir, el llamado para hablar por otros. El abogado es, por así decirlo, el encargado de defender los derechos e intereses de otra persona ante los tribunales. En cuanto a la ética de este, es la ciencia práctica que estudia los principios y normas que rigen la conducta del abogado, pero siempre desde un punto de vista del bien común. Finalmente, no debemos olvidar que la abogacía es incompatible con los cargos de jueces, empleados judiciales y funcionarios del Ministerio Público, ya que estos implican deberes oficiales, a excepción del profesorado. ¿Debemos establecer parámetros de calidad en la profesión de un abogado? En general, sí. Sin embargo, muchos de ellos se guían más que por razones morales, por razones económicas. Estos son los llamados pseudoabogados. Esta categoría de abogados impone en la sociedad una imagen del abogado como un profesional deleznable, como una persona que deshonra y limita la profesión. Los abogados deben tener una formación académica previa y además una base moral sobre la que sustentar su trabajo. Pero además ellos mismos se guían por su más firme convicción. Toda persona merece una defensa justa, viéndose así muchas veces envueltos en defender a culpables. La profesión, pues el fundamento principal es pues, la defensa de los derechos de los ciudadanos, evidentemente. Y en segundo lugar, intentar que las cuestiones que afectan a los ciudadanos sean lo máximo posible justas, ¿vale? Es decir, pero en todos los niveles, no solamente en un procedimiento penal, porque la gente se piensa que un abogado, lo primero que se habla es a la gente que detiene, que está en la cárcel o cualquier cosa de esas, no, es decir, en todos los aspectos, tanto en el aspecto administrativo como en el aspecto civil, es decir, en todos los aspectos siempre hay cuestiones donde el ciudadano se puede ver afectado y entonces intentar pues una sociedad más justa, ¿no? Y yo creo que el trabajo en sí mismo. Como tú dices, la justicia es la base de la profesión, pero a veces se ve vulnerada. ¿Cuál es el caso con menos justicia que te has tenido que enfrentar o que has visto de cerca? Bueno, entiendo que estamos hablando de la vía penal, ¿no? Que es quizá lo que da más juego en este tema. Quizá un asunto, no podría decirte un asunto solo. Yo lo veo sobre todo en los temas de las guardias, en los turnos de oficio, que como todo funciona tan rápido, los juicios rápidos se celebran tan rápido, quizá la instrucción no da para realizar toda la actividad probatoria necesaria para llegar a una condena. Entonces, claro, todos esos procedimientos no suelen ser delitos muy graves, suelen ser delitos de menor entidad, porque se tramitan como juicio rápido. Pero sí que es cierto que como va tan rápido, se celebra todo en tan corto espacio de tiempo, la actividad probatoria no es la suficiente, entonces llega a muchas circunstancias, incluso a sentencias muy injustas. Independientemente de que luego se dicte una sentencia condenatoria o no, de esos asuntos de ese cliente, las vulneraciones que ha habido son palmarias en cuanto a la hora del procedimiento. Es decir, tanto en el ámbito administrativo, es decir, por parte de por ejemplo, te voy a precisar más, no te voy a decir ese cliente porque forma parte del secreto profesional, pero por parte de Hacienda, ¿vale? Es decir, la administración tributaria vulnera mucho los derechos de los contribuyentes, ¿vale? Y si estamos hablando a niveles más graves, que no solamente son de un ciudadano que le comprueban una renta o algo así, sino estamos hablando ya de casos que van al ámbito penal, casos importantes, hacen lo que les da la gana. Y luego tú ya si quieres recurres, ¿vale? Y te gastas el dinero. Pero hay una vulneración patente de derechos. Y por parte de los órganos judiciales también. Es decir, a ver, ha habido vulneración de pues, pequeñas cosas que luego se traducen en una indefensión de la gente. Y aunque tengan dinero, da igual. Así, es que da igual, ¿entiendes? Como ellos están en un pedestal, ¿entiendes? Claro. Hombre, si estamos hablando que eso pasa, es que eso pasa, y eso lo estáis viendo todos los días en la tele. Es decir, que depende de la condición social que tengas, hay delito o no hay delito. Es decir, eso no hace falta que yo lo diga, eso lo está viendo cualquier ciudadano en el sistema judicial que estamos teniendo ahora. Hombre, yo creo que el derecho de defensa, cuanto más, o sea, debe de existir de por sí mismo.
En principio porque legalmente es imposible que en un Estado de derecho como el nuestro no haya derecho de defensa. Pero es que, en mi opinión personal, cuanto más grave es el delito y más pena lleva, más hay que exigir ese derecho de defensa. Porque evidentemente lo que nos estamos jugando son más penas, son más consecuencias para esa persona. Entonces vale que tú puedas considerar que quizá por el tipo de delito no lo exige, pero es que yo creo que es al contrario, en el sentido de cuanto más pena, para que tú, efectivamente, para poder tú castigar y que ese castigo sea justo y legítimo, es cuando necesitas que el derecho de defensa sea más estricto, porque las consecuencias van a ser peores. Entonces ahí es donde entiendo que es al contrario, no solo es que no necesite un derecho de defensa, sino que tiene que ser más estricto ese derecho de defensa. Pues claro, todos nos planteamos el derecho de defensa desde el punto de vista del culpable, pero yo creo que todos nosotros, si a nosotros nos pasara, todos querríamos tener un derecho de defensa. Seamos culpables o no seamos culpables. Entonces no creo que a nadie le diga, mira, vamos a quitarle, y a nadie le interese, que vamos a poner una persona que no entiende, porque no tiene por qué entender del sector, la presentes a un juicio, él es una persona sola, sin abogado, a un juicio con un juez, un fiscal, una acusación particular. O sea, no es justa y la pena que pueda derivar de esa situación no va a ser justa. Yo no llevaría nunca un determinado tipo de delito. Yo no decir, y mira que te estoy diciendo que soy un abogado y tú a mí me pagas y yo te defiendo. Me da igual que hayas hecho, que la hayas hecho o que no la hayas hecho. Ahora, nunca llevaría la defensa de un violador ni de un pederasta. Nada de eso. Un tráfico de drogas sí, me da igual, ¿sabes lo que te digo? Pero cuando se trata de vulneración de esos derechos tan débiles, es decir, de niños y de una violación, yo no llevaría un asunto de eso. Sí, tienen derecho a una defensa, evidentemente, porque, ya te digo, el que la hayas hecho no quiere decir... Es decir, tú tienes que tener un derecho a un proceso justo, ¿vale? Es decir, y que la consecuencia de un proceso justo luego va a ser una sentencia y puede que sea condenatoria, evidentemente, porque la ha hecho. Pero tú te garantizas que, por ejemplo, no haya mayor vulneración de derechos por parte de ese pederasta, del proceso que se le hace a ese pederasta, o al violador, o al terrorista. Hacer ver al tribunal que esa persona se le tiene que aplicar una serie de circunstancias, una serie de beneficios o elementos que marca la ley y que van a hacer que la pena solicitada no sea tan grave. Obtener ciertos beneficios, comprobar efectivamente que la pena que se le va a imponer es la que el Código Penal contempla para ese tipo de delitos. Intentar un poco comprobar que todo se ha realizado con las suficientes garantías, pero verdaderamente es que en la práctica luego el resultado no va a variar. Puede variar en cuanto a determinados extremos, pero si es culpable y de la actividad sería culpable es que va a condenar. Entonces tampoco es que sea tan lineal porque mi actuación va a salir a suelto, normalmente es que eso no pasa. Sí que te hace más frío, sí. Es decir, yo no soy la misma persona que cuando empecé a ejercer. Es decir, yo me tomaba las cosas mucho más a pecho, sufría y tal, ¿no? Es decir, incluso cuando te dictaban una sentencia que no te venía bien y tal, yo me pasaba una semana o 2 semanas cabreada y tal, mucho más visceral, evidentemente ahora ya no. Es decir, y además es que tienes que aprender eso es ser abogado. Tienes que aprender a separarte del pleito, porque entre otras cosas no te viene bien. Si actúas con sentimiento y no con frialdad, pues no lo ves. Si estás metido, pero además eso en cualquier profesión. Si te afecta una persona que es sentimentalmente, tiene una relación con ella, no vas a ser nunca objetiva. Y en esta profesión necesitas ser objetivo para ver las cosas. Yo creo que, pero en mi opinión, es al contrario. Porque conforme vas adquiriendo experiencia y vas viendo las situaciones que son justas, muchas injusticias, que el sistema de justicia hay en determinados casos en los que tú consideras que no actúa bien, que no se llega a soluciones justas, es al contrario, no solo te enfrías, sino que al final acabas viendo las cosas como... te lo tomas como algo personal, en el sentido, como me parece injusto la actuación de la Administración de Justicia en este concreto asunto, no se está actuando bien, no estoy de acuerdo. Entonces al final no solo no te enfrías, sino al contrario, te acabas tomándote como algo personal y acabas dándole, o sea, no solo, en mi opinión, por lo menos en mi experiencia, es al contrario, te acabas tomando como algo personal y le das mucho más, y creo que ahí es donde verdaderamente, en esos casos, cuando verdaderamente haces bien tu derecho. No, que va, yo tenía un concepto mucho más romántico de la justicia, y ahora evidentemente, bueno, aparte que ves que no hay justicia en determinados asuntos, no hay justicia, entonces pues se te caen muchos palos del sombraje, se te caen, eso está más claro que el agua, evidentemente.